Buenas noches, profe. Buenas noches, chicos.
Estamos dando chancecito a que se integren un poquito más de estudiantes y ya casi iniciamos la clase. Bueno, chicos, ya han ingresado varios, entonces vamos a ir iniciando. Ok, chicos, ustedes me dicen si me escuchan bien. Yo sí la escucho, profe. Ok. Ujú. Yo Bueno, también, buenas noches. buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Y ustedes están viendo el documento que está compartido? Sí, señora. Ok. Bueno, hoy vamos a ver el tema de géneros literarios. Este tema abunda mucho en lo que es español, ¿verdad? Desde séptimo hasta bachillerato, pero siempre es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque es no sabemos, bueno, en la tabla de especificaciones sí dice aproximadamente cuántos ítems va a salir de este tema, pero sin embargo, este, uno, dos, tres, ¿verdad? Siempre es importante, entre más tengamos a favor, pues va a ser mejor, ¿verdad? Bueno, dice géneros literarios. Los géneros literarios son clasificaciones con el fin de distinguir o diferenciar las características de un texto con otro. Vamos a iniciar con la lírica.
La lírica está muy relacionada con lo que es el poema, ¿verdad? Y normalmente cuando uno eh, piensa en un poema, ¿en qué piensa, chicos? ¿Qué se le viene a la mente? Perdón, profe, ¿cómo es? Cuando uno piensa en un poema, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que se le viene a la mente? Como una rima, Una rima, ajá, muy bien. ¿Qué otra cosa? Algo corto. como versos, Versos, muy bien. Algo corto, exactamente, no es tan extenso. No pensamos en un libro, ¿verdad? Tal vez pensamos en una página, 2 páginas. ¿Qué más? ¿En qué otra cosa pensamos? ¿O con qué lo relacionamos? ¿Con qué sentimiento lo relacionamos? romanticismo, Con romanticismo, muy bien. Y exactamente lo que ustedes me han dicho, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? La lírica generalmente se escribe en verso. ¿Saben qué es un verso, chicos? ¿Saben qué es un verso? Un verso es como una parte pequeña de la oración. Exactamente, es como una parte pequeña, es una línea. Normalmente no es una línea tan extensa como de margen a margen, sino es algo más pequeñito y exactamente eso es un verso, la línea. Cuando yo tengo 3 o 4 versos, ya eso es una estrofa, ¿verdad? Ok, entonces la lírica, una de las características es que está escrita en verso. Yo no escribo de margen a margen, no, sino escribo una línea corta, como lo decía Randall, centrado en la hoja, ¿verdad? Es subjetivo. Un hablante básico expresa sus más profundos sentimientos. O sea, esta persona o este lírico no es tan objetivo, ¿verdad? No es tan parcial o no se va al punto, sino más bien es al contrario, es muy subjetivo. El hablante expresa sus sentimientos, o sea, cuando uno expresa muchos sentimientos, pues está muy acompañado de ilusión, de emoción, de muchos sentimientos, ¿verdad? No es una persona tan objetiva, tan drástica, ¿verdad? No es así. Entonces, una de las características de este género es precisamente eso, ¿verdad? Que el hablante es muy subjetivo. Es breve, como lo decía Randall, uno no piensa, en algo tan extenso, sino más bien piensa en algo como de una página, 2 páginas, ¿verdad? Tiene musicalidad que se logra a través del ritmo, la métrica y la rima, como lo dijo también uno de ustedes, ¿verdad? Que uno piensa en rima. ¿Y qué es una rima? Bueno, cuando una rima es cuando podemos rimar o comparar o asemejar una palabra con otra. Entonces, a veces uno dice, hice rima sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque coincidieron algunas vocales y consonantes con otra palabra, ¿verdad? Sobre todo al finalizar. Y promueve figuras literarias. ¿Quién recuerda cuáles eran las figuras literarias? Son las prosopopeyas y el encadenamiento y Ajá, esas cosas. exactamente, ¿verdad? Es un lenguaje figurado. Recuerden que el lenguaje figurado sería como cuando yo exagero
cuando yo le doy cualidades a algo que no lo tiene, cuando yo le doy, cuando yo hago algún tipo de comparaciones, algo real con algo irreal, o comparo con algún tipo de anexo como la palabra como, parecido a, ¿verdad? Que eso lo veíamos la semana pasada, ¿recuerdan? Sí, señora. Ajá. Entonces, el lenguaje figurado, cuando yo digo, he esperado 1000 horas, he esperado 1000 horas, he esperado, me duele hasta el cabello, ¿verdad? Cuando por decir algo, o te lo he dicho 1000 veces, chicos, les he dicho 1000 veces, conéctense a la clase, ¿verdad? Entonces, es algo muy exagerado por decirles, por repetirles, ¿verdad? Una instrucción y decirles que se las he dicho muchas veces, ¿verdad? Pero no 1000. Ok, todo esto, eso, el lenguaje figurado, ¿verdad? Comparaciones, exageraciones, repeticiones de palabras o frases, ¿verdad? Todo esto del lenguaje figurado, pues es la característica más, inclusive en algunos casos más importante de este género. Ok, es importante tener en cuenta todo este tipo de características para las preguntas que lance el ministerio en este tema. La dramática. Los personajes están representados por actores. Cuando a ustedes les dicen personajes representados por actores, ¿en qué piensan? Películas, series. Ajá, películas, series, ¿qué más? ¿Qué más piensan? Cuando a mí me dicen actores, ¿en qué pienso? En novelas, teatro, En novelas, ajá, ¿qué otra cosa? cuentos, Ajá. ¿Qué más? ¿En qué más pienso? en personajes, En personajes, muy bien. Y por ejemplo, en el drama, más que todo, lo podemos relacionar no tanto con novelas o cuentos, porque ese sería otro género, sino lo podemos relacionar con teatro, donde hay diálogos, donde hay escenografía, donde hay mobiliario, donde hay luces, donde hay público, sin público no podría hacerse. No tenemos narrador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay narrador, porque son los mismos personajes los que hacen el diálogo, ¿verdad? No se necesita un narrador. Las acciones se presentan ante un público, tiene acotaciones. ¿Qué quiere decir acotaciones? Bueno, que en el libreto o en el guión hay algunas partes donde en paréntesis, se le dice al personaje, al actor, qué debe de hacer, más con profundidad, más específicamente. Bueno, tiene que salir, tiene que enojarse, tiene que reírse, tiene que ponerse triste en esta escena. Esas son las acotaciones. Como sugerencias, ¿verdad? Por ejemplo, yo les puedo decir, bueno, voy a hacerles una acotación, estudiantes. Les sugiero que en, en la clase prendamos la cámara, por decir algo. Entonces, eso es como una sugerencia, una acotación, algo así, ¿verdad? Eh, dice que los personajes están representados por actores, ¿verdad? Es muy importante eso. Eso más que todo lo podemos ver en teatro, ¿verdad? Ok, el cuento. Cuando digo en cuento, ¿con qué lo relacionamos? ¿Con qué relacionamos cuando escuchamos cuento? fantasía, Fantasía, muy bien.
¿Con qué más? ¿Con qué otra cosa lo relacionamos? Ustedes escuchan la palabra cuento, inmediatamente los transporta ¿a dónde? ¿Dónde los transporta? Chicos, ¿dónde los transporta a ustedes? ¿Los transporta a la infancia o no? ¿Mm? Sí, profe, claro que sí. Ujú, los transporta uno a la infancia, cuando a personajes, cuando lo dormían quizás con un cuentito, ¿verdad? La mamá o la maestra inclusive, etcétera, ¿verdad? Y efectivamente, el cuento tiene este tipo de características. Es una narración. ¿Qué quiere decir para ustedes narración? Bueno, es algo que se está contando, que se está narrando, ¿verdad? Es breve, no es tan extenso, el argumento es sencillo. Ustedes ven que, por ejemplo, se toma un cuento y el argumento no es tan complejo, sino es algo más sencillo. Acción reducidas, ¿por qué? ¿Por qué la acción reducida? Porque es un poco breve, sintetiza ambientes sintetiza ambientes y personajes en un momento, ¿verdad? Como es algo sencillo, pues no abunda tanto las ideas. eh, gira en torno a un hecho altamente significativo, ¿verdad? Siempre hay un hecho central y todo gira en ese hecho. ¿Por qué? Porque como es un argumento sencillo, es breve, entonces no hay varias historias en una sola, sino es solamente una. Y todo gira a eso. Título simbólico, ¿verdad? Por ejemplo, ¿alguno ha escuchado algún cuento o lo ha leído? Aunque sean infantiles. O ninguno. Si ustedes ven, siempre un cuento, el título es que llama la atención, es simbólico, ¿verdad? Y gira todo en ese título, ¿verdad? Por ejemplo, si recordamos un cuento infantil, Pinocho. Entonces vea que el título es simbólico y todo giraba en torno a Pinocho. Si nos vamos a cuentos ya más de adultos, ¿verdad? Géneros literarios y demás, pues también, ¿verdad? Los cuentos giran alrededor del título. Se percibe intensidad y tensión, final sorpresivo. El final puede ser alegre o feliz, pero siempre puede ser sorpresivo. Y produce un solo efecto en el lector. ¿Por qué produce un solo efecto en el lector? Al ser el cuento sencillo, ¿verdad? Puede ser que produzca una emoción de miedo, de felicidad, de tranquilidad, etcétera, ¿verdad? Ahora vamos con la novela. La novela, cuando ustedes les dicen novela, ¿en qué piensan? En que son muy extensas. Ajá, que son muy extensas, excelente. ¿Qué otra cosa? En drama, profe. En drama, ¿qué otra cosa piensan ustedes?
Dice que en las novelas uno puede ver amor, qué sé yo, odio, todo Ajá, eso piensa uno cuando es, habla de una novela. exactamente, muchos sentimientos, ¿verdad? Y efectivamente es como ustedes lo acaban de decir, ¿verdad? Las características principales de una novela, a diferencia del cuento, la novela es súper más extensa, ¿verdad? El cuento es más pequeño, pero la novela es más extensa. En muchas ocasiones es ficticia, ¿verdad? Es irreal, es inventada. Su trama es más compleja al ser más extensa, la trama sí tiene más complejidad, ¿verdad? No tan sencilla como es el cuento, sino que esta tiene más complejidad. Muchos ambientes, por lo tanto, muchos personajes. Al ser extensa, la novela no gira solamente en un ambiente. ¿Por qué? Porque se volvería muy aburrida, sino que gira en varios ambientes. Sin embargo, debe de concordar tiempo, espacio, época, ¿verdad? No puede tener incoherencias, ¿verdad? En un ambiente y en otro, sino tiene que tener coherencia, concordar. A pesar de ser extensa, debe tener armonía en sus componentes, como les decía. El personaje, la acción, el ambiente, la época, el espacio y el tiempo. Es narrativa, características que comparte el cuento, ¿verdad? Al igual que el cuento, la novela se narra, ¿verdad? Se cuenta. Y pese a su carácter ficticio, existen novelas basadas en la vida real también, aunque su carácter es ficticio, hay muchas novelas muy, muy buenas basadas en hechos de la vida real y son todavía muchísimo más bonitas. Ok. La epopeya, narrativa extensa, historiedad, intervención de los dioses, uso del diálogo, invocación a las musas para que inspiren poesía. El ensayo, ¿verdad? En el ensayo no es tan estructurado como los anteriores, como la novela o el cuento. El ensayo es un poco más abierto, ¿verdad? El ensayo tiene intención literaria, es un escrito bien redactado, ¿verdad? Es expositivo. ¿Qué quiere decir expositivo? Bueno, que yo voy a exponer un tema, voy a hablar de un tema, voy a dar un punto de vista de un tema, ¿verdad? No es algo que alguien escribió y muchas personas leyeron lo mismo, no. En este caso es una exposición de un tema de interés. Se expone un problema cualquiera desde el punto de vista personal, ¿verdad? Ya no es algo como basado, como algo estructurado, sino en esos, yo siempre les pongo el ejemplo, por ejemplo, eh, voy a tomar el tema del gobierno o de los gobiernos o del déficit fiscal, no sé, como algo económico quizás del país. Entonces, yo escribo sobre eso, sobre ese tema. Sin embargo, yo no puedo escribir de algo que no conozco, aunque me llama la atención el tema, ¿verdad? Porque quizás uno dice, bueno, por lo que escuchan las noticias y demás, bueno, el país está mal económicamente, etcétera, pero no he ahondado en el tema, no sé qué tan mal está, no sé qué es lo que hace falta, los impuestos, no sé. Entonces, ¿qué debo de hacer, chicos? ¿Qué creen ustedes que debo de hacer yo en ese caso para poder escribir de un tema específico que tal vez me llama la atención, pero no tengo tanto conocimiento? ¿Qué creen ustedes que tengo que hacer? De investigar, profe, no, Exactamente, para conocer sobre el tema. exactamente, yo debo de investigar. De otra manera, no podría escribir de ese tema. Debo de tener un respaldo, ¿verdad? ¿Dónde voy a investigar? Bueno, en libros, buscar páginas en internet, pero páginas respaldadas, obviamente, ¿verdad? Páginas que yo sé que son de personas que realmente saben. Em,
para poder escribir de eso e informarme. Una vez que ya yo me he informado, entonces ya yo empiezo a redactar mi ensayo. Y yo puedo decir, bueno, tomado del libro tal y tal, y pongo una frase. Y pongo al final de esa frase, Tomás Araya, por decir algo, 2010. Lo dijo Tomás Araya en el 2010. Ok, y continúo dando mis ideas y mis aportes, mis críticas, ¿verdad? Porque el ensayo es crítico, yo puedo criticar determinado tema. Dice que es expositivo, se expone un problema, ¿verdad? Ahí yo les tenía el ejemplo de un problema desde un punto de vista personal. Muy importante esto, es tu punto de vista. Puede ser que Randall haya escrito cosas muy bonitas, pero es el punto de vista de Randall. Yo no debo obligar a la gente a que crea en mi punto de vista. Ese es mi punto de vista, mi manera de ver las cosas, mi forma de pensar. Pero por supuesto que ustedes van a pensar de otra manera, porque ustedes no son mi persona. Entonces, es importante, es mi punto de vista personal, es mi escrito, pero esa es mi forma de ver, ¿verdad? Lo que se escribe no tiene que demostrarse, es lo que piensa o siente el autor. Yo no debo demostrarlo, yo lo escribí porque eso es lo que yo pienso y eso es lo que yo estoy exponiendo. Trata acerca de problemas de nuestro tiempo, sociales, científicos, sociológicos, políticos, económicos, el tema que ustedes quieran, ¿verdad? Eso es lo que trata. No, en bachillerato no, en la universidad, para los que van a continuar, que espero que sean todos, dependiendo de la carrera, los profesores piden mucho este tipo de género literario para calificar trabajos, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes sepan qué características al menos tiene, ¿verdad? Trata acerca de problemas de nuestro tiempo, bueno, ya se lo habíamos leído, tiene digresiones, el autor se va por un tema y luego vuelve el principal, ¿verdad? No es un producto inventado completamente por el autor, es a propósito de algo o de alguien, muy importante. Yo no voy a decir, bueno, es el punto de vista del autor, y entonces yo voy a tomar un tema y voy a escribir lo que a mí se me viene a la mente, porque otras personas pueden leer eso, si yo lo publico, otras personas pueden leer eso y van a terminar pensando en que es cierto y puede que no. ¿Por qué? Porque es el punto de vista tuyo. Ahora bien, como decía la compañera, ¿qué tengo que hacer? Tengo que investigar. Y en páginas y libros respaldados, ¿qué quiero decir respaldados? A veces en internet vos bajas documentos, pero resulta que vos no sabes quién puso eso. Entonces no sabes si es verdadero o es falso. En internet cualquiera puede meter documentos y demás. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar documentos donde tengan autor, con año, fecha, eh, ¿qué más? Sí, año, fecha, editorial, todo, ¿verdad? Todos los datos. Entonces, ok. Si a ustedes le preguntan, bueno, Pamela, ¿usted de dónde cogió esa información? Entonces Pamela dice, porque esa información no es verdadera. Entonces Pamela dice, no, yo la cogí del libro tal y tal, con su autor publicado en el 2010. Entonces el profesor dice, bueno, ok, perfecto, está respaldado. No es lo que a mí se me ocurre. Yo debo de aprender de ese tema para poder exponer o poder escribir este documento y que otros vayan a hacer lectura y aprendan de lo que yo investigué, ¿verdad? Esa es la idea. Carácter inacabado. No se da un tema por agotado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo puedo escribir el ejemplo que yo les ponía, el déficit fiscal de Costa Rica. Pero resulta que dentro de 15 años otra persona expuso exactamente el mismo tema. ¿Va a ser igual? No. En primer lugar, cambió el tiempo.
En segundo lugar, posiblemente la otra persona va a tener muchísimo más conocimiento, quizás porque ya ha pasado más tiempo y ha visto qué ha pasado después del momento en que yo escribí, después de que tenga hasta más información. Y por tanto, ¿verdad? Yo tengo que estudiar ese tema, ¿verdad? Porque hay que recordar que yo puedo hacer crítica dentro de ese tema, pero una crítica respaldada, con fundamento. Tiene contenido ideológico, es trascendental, busca ir más allá del tiempo, el espacio, que era lo que yo les decía. Puede ser en cualquier tiempo, podemos escribir, hacer un ensayo, yo en este momento y otra persona dentro de 15 años, ¿verdad? Es crítico, ¿verdad? Lo que yo les decía, tengo derecho a tomar un tema y criticarlo según lo que yo piense, ¿verdad? Eso sí se puede. Es didáctico, procura estimular el desarrollo de los humanos. Ok, chicos, ¿dudas? Hasta ahí no. Hasta ahí, esto es un tema sumamente facilito. Es muy sencillito. Lo que hay que tener cuidado es con las características, no confundirlas. Voy a abrir, vamos a ver. Profe, del que dice epopeya, no sé, casi no se dijo nada. Este casi no sale. Es más, casi ningún examen, bueno, prácticamente no ha salido. Ese es más sencillo. Espérate, pues se me perdió. La epopeya es narrativa, ¿verdad? Es extensa, es parecida a la novela, tiene historicidad, ¿verdad? Es una historia, intervienen mucho los dioses, ¿verdad? Lo que es más ficticio, más de imaginación, ¿verdad? Usa mucho el diálogo, ¿verdad? Invocación de musas para inspiración del poeta o para que inspire el poeta. Pero realmente esto es muy raro que salga. Te voy a decir que casi nunca. Los más frecuentes, el ensayo sale mucho, la novela sale mucho, el cuento. Son como los tres que más salen. En algunas ocasiones ha salido la lírica, ¿verdad? Igual, ustedes ahí tienen como las características, ¿verdad? La epopeya, pero raramente sale, ¿verdad? La verdad. Ok. Y trata mucho de lo que son dioses. Sí, se va mucho como por ese lado, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver en este documento cómo sale, ¿verdad? Vean que aquí en el punto número 4 tenemos la primera pregunta relacionada con este tema. Ajá. Vamos a ver, dice, entre pensamiento tuve el tiempo para observar detenidamente esa casa de perfil rústico y traza moderna. Y me dio gusto ver, Profe, ¿sí?
Verás que a mí no me sale todavía el texto. No te está saliendo, ok. No, Chicos, solo me sale lo mismo. ajá, queda un minuto